Bien, ingeniero, buenos días y compañeros, buenos días. En esta oportunidad, mi grupo, mi persona, vamos a exponer sobre un tema muy importante, lo que concierne en las obras, ¿no? Lo que es el presupuesto de obra. Vamos a tener una definición, lo que es el presupuesto de obra. Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y valorizaciones nos permite obtener un costo aproximado de la obra y construir. Y en función de condiciones externas, este costo presupuesto puede variar, ¿no? Dependiendo a qué tipo de presupuesto o de contrato se conlleva, ¿no? Bueno, lo que es el objetivo para las obras por contrata. El objetivo general es calcular medición, un ejemplo práctico y coherente, un presupuesto de obra por contrata. Lo que es los objetivos específicos también es dar a conocer la definición de qué es una obra pública, entender y conocer las diferencias de una obra por contrata y por administración directa y sus normativas, ¿no? Dónde se aplican cada una de ellas y las características. También dar a conocer sobre qué es un presupuesto de obra en caso sea por administración directa o por contrato. También tenemos lo que es el presupuesto de obra por administración directa y por contrata. Vamos a dar a conocer qué es una obra por administración directa. Una obra por administración directa es que la entidad mismo ejecuta, pues, ¿no? Dicha obra, ¿no? Con sus propios recursos. Esto no cuenta con ningún tercero, ¿no? O privado para ejecutar la obra, solo con sus propios personal y equipos y maquinarias de la infraestructura, ¿no? Mayormente esta norma regula la administración directa, es la ley de 30-22-5, ¿no? Es lo que avala, ¿no? A esta administración directa. También, ¿qué es una obra por administración por contrata? Esto ya también se denomina obra pública ejecutada por administración indirecta. Esto se refiere por contrata, ¿no? Ya sea por terceros o empresas particulares, ¿no? Cuando la ejecución física o financiera de las actividades y sus respectivos componentes es realizado por un tercero distinto al pliego en el cual a través de un contrato suscrito entre la entidad y una empresa particular, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que son las características fundamentales de la administración directa y por contrato. Bueno, los proyectos y obras son ejecutados por terceros, ¿no? Esto es en caso de lo que es de administración por contrata. Dicha obra deben contar con presupuesto aprobado y asignado, ¿no? O esto puede ser también o financiado también, no necesariamente puede ejecutarse por sus propios recursos de la entidad, sino financiado por gobiernos nacionales o por terceros, ¿no? También tenemos lo que es dentro de las características por administración por contrata. En la ejecución de obras se aplican controles de calidad, obviamente, ¿no? Para mayores gastos o adicionales, la obra deben ser contar con una autorización previa del... Esto mayormente, pues, ¿no? Para los mayores gastos o adicionales que se pueden encontrarse dentro del proyecto, esto autoriza, ¿no? Bien la supervisión o dicha municipalidad misma, ¿no? Se debe obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto de preinversión, ¿no? El presupuesto de obra por contrata comprende además a mano de obra, materiales, herramientas, etcétera, ¿no? Mayormente estos son, pues, ¿no? Cuando son empresas particulares, ya tienen sus mano de obras calificadas, ¿no? Y algo muy importante también, ¿no? Que incluye el IGB o lo que es paga sus impuestos, ¿no? Una obra por contrata, ¿no? O por administración por contrato. De la misma manera también tenemos lo que son las características fundamentales de obras por administración directa, ¿no? Que ejecuta dicha municipalidad o la entidad con sus propios ingenieros, ¿no? Y con sus propias herramientas, ¿no? Los proyectos o obras son ejecutados por la misma entidad, como dicen, ¿no? Dichas obras deben tener con presupuestos aprobados y asignados, ¿no? Hoy en día, pues, ¿no? Lo que es con la nueva ley de contratación del reglamento, dice que el 80%, si no está asignado para ejecutarse o para empezar una obra, pues no se puede dar la viabilidad a dicha obra, ¿no? Tiene que tener sí o sí ya el 80% asignado el presupuesto para empezar una obra, ¿no? Y eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no?
Y así sucesivamente tiene las características principales, ¿no? Ahora, también tenemos un presupuesto de obra o pie de presupuesto según la modalidad de la ejecución, ¿no? Aquí vemos una obra por administración directa y otra obra es por contrata. Aquí vemos con los IGBs, ¿no? Los costos unitarios del costo directo incluyen el precio del IGB, ¿no? Esto es en caso de la administración directa, ¿no? Que incluye ya en los costos directos, ¿no? Ahora, lo que es por contrata, los costos unitarios del costo directo no incluyen el costo directo. Esto es independiente, ¿no? Un presupuesto total del obra es diferente, ¿no? Bueno, acá también tenemos un presupuesto de obra de administración directa. Obviamente tiene que tener su propia partida, la descripción, la unidad, los metrados y el costo unitario y el parcial, ¿no? Aquí vemos que ya incluye dentro dentro del costo directo lo que es el IGB. Ahora, lo que es la estructura presupuestal, bueno, la diferencia entre la obra por administración directa y por contrata, el otro tiene costo directo, costos operativos y el total del presupuesto. Pero en caso de las obras por contrata, tiene costo directo, costos generales, utilidades, subtotal y incluye el IGB, ¿no? Bueno, tenemos aquí también un presupuesto de la obra por contrata. Bueno, es el pie, ¿no? El presupuesto de obra, los metrados, costos unitarios. Dentro de los costos unitarios tenemos son los materiales, manos de obras y equipamiento, ¿no? Y en gastos generales tenemos lo que es variables relacionadas con tiempo de ejecución y fijos no relacionados con tiempo de ejecución de obras. Las utilidades y los impuestos del IGB, ¿no? Bueno, el valor de dicho presupuesto es conocido por los siguientes parámetros. La partida que se necesitan, las codificadas, los metrados de cada una de esas partidas sustentadas, los costos unitarios de cada una de ellas revisadas, los porcentajes de gastos generales sustentadas y utilidad estimada, ¿no? Y el impuesto general de las ventas es el 18%, ¿no? ¿Qué contienen los presupuestos de obra? Mayormente tiene que tener la memoria de mediciones, el cuadro de precios unos, cuadro de precios unitarios, cuadro de precios descompuestos, el presupuesto parcial, el presupuesto de materiales, presupuesto de mano de obras directas y el presupuesto de costos indirectos, ¿no? Lo que son los servicios y otros conceptos que indicen indirectamente a la ejecución de obra. Bueno, la importancia del presupuesto de obra, la importancia del presupuesto de obra de un proyecto de construcción es muy considerable por ser un documento básico que establece el marco económico para la ejecución de la obra, ¿no? En general, ¿no? Es lo que vas a tener el presupuesto general de obra al inicio de la obra, ¿no? Pero también tenemos el presupuesto es valorativo detallado por el cálculo del importe de las obras, se basa en la medición de distintas partidas de obra y en la aplicación de los precios así obtenidos en cada una de las partidas que integran el correspondiente estado de medición, ¿no? Es las partidas, ¿no? Mayormente que se conllevan, ¿no? Bueno, también tenemos el presupuesto adicional de obra. Esto se define aquellas obras que no están consideradas en el expediente técnico, ¿no? Algo que no está, pues, ¿no? Es como decir, eh, si una excavación tengo que hacer 10 metros y se tiene que hacer sí o sí 12 metros, entonces la adicional, estaríamos hablando de 2 metros adicionales, ¿no? Esto obviamente tienes que presentar a la entidad, bueno, a tu supervisor y a la entidad en caso de las obras por contrata, y eso tienen que pagarte también, ¿no? Para dicha valorización. Bueno, el procedimiento, ¿cómo tiene que ser, no? Los adicionales menores o igual del 15% del monto del contrato de obra autoriza la ejecución y pago de la misma entidad. Ese es, eh, solo la supervisión te autoriza, ¿no? Para la ejecución de los adicionales menores de 15%, ¿no? El monto de contrato. Pero los adicionales mayores de 15% del monto de contrato de la obra aprueba la entidad, la adicional a la entidad, pero la Contraloría es el que autoriza su ejecución y para su pago, ¿no? Esto no solo te autoriza la municipalidad, sino que tienen que conllevar a la Contraloría, que sí, efectivamente es necesario o no también, ¿no? En otros casos, el veredicto final te da la Contraloría, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones dentro del presupuesto de obra. El trabajo realizado nos sirve para poder ver la diferencia de que cómo se realizan las ejecuciones de obras, así poder ver las diferencias entre costos de una obra, ya sea por administración directa o por contrata, ¿no? De la presente diapositiva es recomendable ver cómo se realiza el trabajo de medición
ya que ahí se puede ver dónde está la diferencia en el monto total de la obra. Y como en alguna diapositiva hemos visto, la diferencia, ¿no? El monto total varía. Ahora, es recomendable revisar los expedientes técnicos antes de realizar la obra, ya que verificando el presupuesto de metrados y los planos nos ayuda a no tener problemas económicos en la obra, ¿no? Mayormente, antes de iniciar la obra, obviamente tenemos que ver todas las partidas, ¿no? Si conlleva o no conlleva, que sí y que sí vamos a necesitar lo que son los mayores metrados adicionales. Obviamente para eso tenemos que empezar haciendo una compatibilidad, que es la revisión del expediente técnico para presentar a la entidad, ¿no? También los puntos en común en una obra por administración directa o por contrata es que se requieren de un residente y supervisor de obras y a su vez un expediente técnico aprobado por la ejecución de obra, ¿no? Obviamente para empezar tiene que haber, ¿no? Un residente y un supervisor de obra para el inicio de obra, ¿no? Bueno, voy a pasar a mi Ya, compañero. ingeniero, buenos días. El tema que me tocó explicarles es el análisis de precios unitarios. El análisis de precios unitarios constituye un método para estimar los precios involucrados en una obra. Estos se componen de los materiales, mano de obra, los costos indirectos como las utilidades, y esto va a representar una incidencia para la producción en la unidad de medida de la partida. Siguiente positivo. Para que logremos un congruente y óptimo aprovechamiento del análisis de precios unitarios, necesitamos desglosar el costo por sus integrantes. Esto se da en un diagrama general de balance de una obra. El balance de una obra presupone el inicio, lo cual puede ser un proyecto de investigación o un proyecto para construcción de un servicio. Que el análisis de un costo en forma genérica evalúa el proceso determinado y sus características que se dan en el análisis de costo, que es un aproximado específico dinámico, y el costo está procediendo de costos anteriores y este en vez de su integrante a sus posteriores. Siguiente, siguiente diapositiva. Los costos directos lo descomponen en materiales que son los principales como cemento, arena, ladrillo, tuberías, artículos. Y los que son como mano de obra, que son los salariales, que son en colectivos laborales, como el hora hombre o por unidad de obra, y los costos de maquinaria, que son del alquiler, depreciación, de combustible y mantenimiento. Siguiente positivo. Los factores externos que van a afectar nuestro análisis de precios unitarios van a ser la inflación, la variación de precios, las condiciones geográficas y logísticas, las normativas locales y las tributarias. En la inflación vemos que los costos de los materiales como el cemento, arena, acero, combustible, van a estar sujetos a fluctuaciones, a factores macroeconómicos, y lo recomendable es utilizar índices de actualizaciones o cláusulas de ajustes en los contratos, ¿no? En las condiciones geográficas, el transporte de materiales en zonas remotas, los fletes pueden incrementar hasta un 30% el costo. Los climas como lluvia y heladas afectan el rendimiento. En las normativas tenemos el impuesto, que son el IGB, los aranceles de importaciones, sea debido al caso en la obra, y las regulaciones ambientales, como los costos de disposición de escombros. Siguiente diapositiva. La metodología que utilizamos para hacer el análisis de precios unitarios es: primero descomponemos la obra o descomposición de la obra, identificando todas las partidas que se van a realizar. El método de las cantidades de obras, el cálculo de volúmenes según el plano, la cotización de los precios, la consulta a proveedores y base de datos actualizadas, y el cálculo de costos unitarios, suma de materiales, mano de obra y equipo, y aplicación de indirectos y utilidades. Siguiente diapositiva. En este ejemplo práctico sobre encofrado y desencofrado, tenemos que la jornada va a ser de 8 horas, el rendimiento que nos da es de 17 metros cuadrados por día. El mano de obra lo estimamos, la cantidad de mano de obra lo estimamos por la fórmula, que es jornada por cuadrilla dividida entre rendimiento.
y nos da la cantidad. Eso multiplicamos por el precio y nos da la parcial de cada mano de obra. Ahora, los materiales, eso ya son estimados, la cantidad que se necesita. Y el equipo, las herramientas manuales es el 3% según Capecom y lo multiplicamos por el precio de la mano de obra. Haciendo la suma de todas las parciales, tenemos el precio unitario por el metro cuadrado. Siguiente diapositiva. En este cálculo de rendimiento de un equipo que sería un volquete, tenemos el factor de eficiencia que sacamos del libro de Capecom, capacidad también, y la distancia que se va a realizar. El factor de esponjamiento que también tenemos en el libro de Capecom y la velocidad de recorrido. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular el ciclo de trabajo. Esto va a ser el tiempo fijo más el tiempo variable. El tiempo fijo son el tiempo que carga y el tiempo que descarga, sumados. Y el tiempo variable va a ser la distancia multiplicado por 60 dividido entre la velocidad que va cargado más la distancia por 60 y dividido entre la velocidad que va descargado. Entonces tenemos que el ciclo de trabajo va a ser de 24 minutos. Esto lo utilizamos en la fórmula para hallar el rendimiento. El rendimiento va a ser la capacidad por el factor de eficiencia por 60 dividido entre el ciclo de trabajo multiplicado por el factor de esponjamiento. Entonces nos da que el rendimiento que va a tener el volquete en este trabajo va a ser de 18.86 metros cúbicos por hora. Siguiente diapositiva. Teniendo acá, tenemos este rendimiento que nos da que es del cargador, que es de 1000 por 50 metros cúbicos por día. El costo unitario vamos a hallarlo, que es el mano de obra del peón que tenemos ahí, que es igual a la misma fórmula. Y ahí hacemos el cálculo para el volquete, que está en ese momento. La mano de obra es el 3%. El precio es lo que la cantidad vamos a hallar. Entonces multiplicamos el rendimiento que tenemos del volquete por 8, porque es el por día, por 8 que va a ser utilizado. Entonces sacamos que el ciclo de trabajo dividido entre el tiempo de carga nos vaya que tenemos 8 volquetes, pero consideramos 7. Entonces en ahí tenemos la cuadrilla de 7. Entonces para allá la cantidad es igual. Cuadrilla por jornada dividido entre rendimiento nos da una cantidad de 0.533 multiplicado por el precio. Tenemos el parcial por el volquete. Lo mismo hacemos con el cargador, la cuadrilla por jornada dividida entre el rendimiento que está ahí encima, que es 1050, y nos da 00.0076 multiplicado por el precio y tenemos la parcial. Entonces el costo unitario directo por este trabajo va a ser de 6.4 metros cúbicos. A continuación, mi compañero le seguirá con la relación de insumos. Ingeniero, buenos días. Continuando con la exposición, yo les voy a dar a conocer la relación de insumos. La relación de insumos es en el ámbito de la ingeniería civil y la gestión de proyectos de la construcción, la elaboración de un presupuesto de obra preciso y detallado es un pilar fundamental para el éxito. En el corazón de cualquier presupuesto de obra reside la relación intrínseca y directa de los insumos, que son todos los recursos necesarios para la ejecución de distintas actividades constructivas. Comprender y gestionar eficazmente esta relación es crucial para evitar desviaciones económicas, optimizar recursos y garantizar la variabilidad del proyecto. Ahí tenemos un ejemplo de la relación de insumos, que sería la partida de la instalación de sistema de riego de Palpallupunco, Limancho y del distrito de Mariscal Gamarra de la provincia de Grau, de la región de Apurímac.
donde la relación de insumos sería la mano de obra, lo que vendría a ser el topógrafo, el operario, el oficial. Y en este documento se presenta la relación de insumos de materiales necesarios para el proyecto de instalación de 3 comunidades en la provincia de Grau. Siguiente, compañero. Los conceptos fundamentales en la relación de insumos sería el insumo de obra, que son los materiales. Vendría a ser esto, si estamos construyendo, como dicen en esa partida, canales de riego, serían el cemento, la arena, todo el agregado, todo eso, ¿no? Y los fierros para los cajones, para romper la fuerza que viene el agua. La mano de obra serían los trabajadores en sí, ¿no? Los peones, los operarios y los oficiales, y también los profesionales. El equipo y maquinaria, todo el equipo que se va a necesitar, sería como por ejemplo un nivel topográfico, mezcladoras y transporte. El transporte pues, es como dice una ¿no? Transporte para el transporte de material serían los volquetes o los cargadores y también los subcontratos. Siguiente, compañero. El otro concepto fundamental sería el presupuesto de obra. ¿Qué es el presupuesto de obra? Sería la cuantificación económica anticipada de todos los recursos necesarios para completar un proyecto de construcción en un tiempo determinado y bajo unas condiciones específicas. Siguiente, compañero. La metodología de la relación del insumo al presupuesto. El análisis de precios unitarios, APU, consiste en determinar el costo de producir o de ejecutar una unidad de medida de una partida específica de la obra. Cada análisis de precio unitario desglosa la contribución de los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. Siguiente, compañero. Aquí hay un ejemplo de precio unitario de la partida, que es de concreto de 210 kilogramos de fuerza de compresión. El componente serían los materiales, el mano de obra y el equipo. Y en el insumo sería pues el cemento, el agregado, el agua, la mano de obra, que sería el operario o el peón. En equipo sería la mezcladora y el vibrador. Toda esta partida tendría que estar medido en metros cúbicos y el cemento por bolsas. Y bueno, la mano de obra que sería por horas hombre y el equipo sería y la cantidad. Luego tendríamos el costo parcial y al final tendríamos el costo directo por metro cuadrado del concreto, que sería 258. Siguiente, compañero. La metodología de la relación del insumo al presupuesto, los metrados. Las cantidades de obra se representan en volumen o magnitud de cada partida a ejecutar. Esto se obtiene directamente de los planos del proyecto. El costo de la partida es igual al metrado por el precio unitario. Siguiente, compañero. Estructura del presupuesto detallado. El presupuesto de obra se organiza sumando los costos de todas las partidas y añadiendo los costos indirectos a la utilidad. Ahí como puedes ver, costos directos, costos indirectos. En costos indirectos tenemos los gastos generales, la utilidad y por último los impuestos. Siguiente. Otro serían los factores que influyen en la relación de insumos-presupuesto. Los factores que influyen serían la fluctuación de precios, la disponibilidad y logística, los rendimientos, los desperdicios, cambios en el diseño en las especificaciones y errores en la cuantificación. Siguiente, compañero. Importancia y beneficios de una gestión rigurosa. Las importancias y los beneficios serían pues la precisión presupuestaria, el control estricto y financiero, optimización de todos los recursos, mitigación de riesgos, toma de decisiones estratégicas, transparencia y confianza entre todo el equipo. Siguiente, compañero. Bueno, las conclusiones. La relación entre los insumos y el presupuesto de obras es
es sin lugar a duda al eje central de la planificación y control económica en la construcción. Los insumos presentados por materiales, mano de obra y equipos son los componentes básicos que, al ser cuantificados y valorizados a través de los análisis de precios unitarios y metrados, dan forma al costo directo y posteriormente al presupuesto total del proyecto. Prosiguiendo con la exposición, mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, ingeniero, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar lo que son los costos directos y los costos indirectos. Bueno, como podemos ver un concepto, los costos directos y los costos indirectos, el costo directo no se enfoca primero, no lo que son, están relacionadas, no, a las partidas, y el costo indirecto casi no está relacionado, no, a nuestras partidas. Siguiente, compañero. Bueno, acá tenemos el costo directo, ¿no? Como podemos ver acá, se desglosan, ¿no? Principalmente en cuatro. Acá podemos ver lo que son los materiales, ya ahí podemos asumir lo que son la arena, el cemento, ¿no? También tenemos lo que son las manos de obra, que ahí están todos, ¿no? Incluidos los albañiles, los oficiales, la parte técnica, ¿no? También tenemos lo que son los equipos, ¿no? Las maquinarias, en este caso la excavadora, ¿no? Tanto. También tenemos los subcontratos. Siguiente. Acá tenemos los costos indirectos, no se dividen generalmente en gastos generales, lo cual contiene, ¿no? Gastos que sean variables o también gastos fijos. También tenemos los gastos generales de la oficina, que son partes administrativos. También tenemos los gastos generales de obra de campo. También tenemos lo que son las utilidades, ¿no? Y también lo que son los impuestos. Siguiente, compañero. Bueno, acá tenemos, ¿no? Lo que es la estructura del presupuesto, ¿no? Acá tenemos un par de fórmulas, que acá se calcula el costo directo, ¿no? Que es total, es igual a la sumatoria del metrado, ¿no? Por su costo unitario. También tenemos lo que es el cálculo de costo indirecto. Son los gastos generales es igual al porcentaje, ¿no? Por el costo directo total. También tenemos la utilidad que es igual al porcentaje de la utilidad por el costo directo más los gastos generales. También tenemos el subtotal. Costo subtotal es igual al costo directo total más los gastos generales, ¿no? También que incluye más la utilidad. También tenemos los cálculos de impuestos, que es igual al porcentaje de impuestos por el costo subtotal. El presupuesto total es igual al subtotal más el impuesto. Siguiente. Acá tenemos la importancia correcta de la identificación y cuantificación, ¿no? Que es muy importante la presión y la estimación del proyecto. También tenemos el control y el seguimiento financiero, que es muy importante, ¿no? Ya que uno necesita eso. También tenemos el análisis y la rentabilidad, toma de decisiones y estrategias, ¿no? Y la transparencia y negociación, ¿no? Del proyecto. Siguiente. Acá tenemos los factores claves en la gestión de los costos indirectos. Acá tenemos la planificación rigurosa, la optimización de plazos y la eficiencia administrativa. Siguiente, compañero. Acá tenemos unas conclusiones, ¿no? De lo que es el costo directo y costo indirecto. Los costos directos e indirectos son dos pilares muy fundamentales sobre los que se construye, ¿no? Todo el presupuesto de obra. Los costos directos, intrínsecamente ligados a la ejecución física de las partidas, representan el hacer, ¿no? De la construcción. Por otro lado, los costos indirectos son el soporte no necesario para ese de hacer, ¿no? Sea posible o rentable, abarcando desde la administración de la obra hasta la estructura corporativa, ¿no? De la empresa. Dejo a mi compañero. Buenos días, profesor. Continuando con la parte 5, fórmula polinómica. ¿Qué es la fórmula polinómica? La fórmula polinómica es una herramienta matemática que se utiliza para reajustar el valor económico de una obra cuando los precios de los insumos, o sea, los materiales, mano de obra, equipos y demás, cambian a lo largo del tiempo. Esto se puede ver a fluctuaciones en el mercado o problemas en el país. Su objetivo es mantener el equilibrio económico-financiero del contrato. Siguiente, compañero. ¿Por qué se usa?
En una obra de construcción, especialmente en obras públicas, desde que se hace presupuesto hasta que se termina de construir, los precios del mercado cambian por inflación, escasez y demás razones. La fórmula polinómica sirve para reajustar el precio de contrato a esos cambios sin necesidad de modificar todo el expediente técnico. Siguiente. ¿Cómo se compone? La fórmula polinómica se ve tal que así, siendo f el factor de reajuste o actualización, siendo a la parte no reajustable, generalmente un 0.10, no un 10% en otras palabras, y siendo a, b, b, c, d los coeficientes porcentuales que deben sumar un 90%, o más o menos dependiendo de cuánto valga, siendo los T1, T2 los coeficientes actuales, o los índices actuales de precios de los insumos, o sea, los del mes actual al que queremos actualizar, y siendo los I10, I20 y 30 los índices base de precio, o sea, del mes en el que se elaboró originalmente el presupuesto. Los valores A más B más C más D y todos los demás deberían sumar siempre un 1 o un 100% en otras palabras. El coeficiente A es fijo y el resto se reajusta mensualmente. Siguiente, compañero. ¿Qué representa cada coeficiente? Ejemplos típicos de los coeficientes. Por ejemplo, el componente mano de obra generalmente suele tener un peso o un coeficiente de 0.35, mientras que los materiales suelen tener uno de 0.40, mientras el equipo 0.15 y el combustible 0.10, dando así un total de un 1%. Estos valores se obtienen del análisis de costos unitarios y representan el peso de cada insumo en el costo total de la obra. Siguiente, compañero. ¿Cómo se calcula el reajuste? Paso 1. Elaborar la fórmula base. Con los coeficientes obtenidos del análisis de precios unitarios, por ejemplo, tendríamos que 0.10 más 0.35 por los índices actualizados sobre los índices de precios del mes base, es decir, para todos uno. Para todos nos debería dar el precio actualizado. Estos índices los publica mensualmente el INEI o el OCE. Siguiente diapositiva, compañero. Paso 2. Obtener los índices. Supongo que en julio de 2025 los índices han variado tal que así. En cuanto a insumos, la mano de obra, su índice base del mes de marzo siendo un 100%, para ahora el mes de julio con un índice actual de un 110%, ha subido un 10%. En cuanto a materiales, teniendo un índice base de 100% para el mes de marzo, para el mes de julio ya tendríamos que su valor hubiera incrementado un 120%. En cuanto a equipos, tendríamos de base 100, habiéndose actualizado un 108. En combustibles, teniendo base 100, habiéndose actualizado un 130. Generalmente estos índices solo suelen subir. No es común que bajen. Siguiente diapositiva. Paso 3. Reemplazar en la fórmula. Tendríamos aquí, por ejemplo, 0.10, nuestro fijo, nuestro valor de seguro, más 0.35, el porcentaje o el peso, mejor dicho, de nuestro componente, por 110, que sería su precio, su índice actualizado, sobre 100, que sería su índice base. Y así para todos, como por ejemplo para los materiales, que sería 0.40 por 120, que sería el índice actualizado sobre 100. Siendo nuestro índice base o 0.15 que representaba equipos por 108 sobre 100, siendo 108 el actual y 100 el base, más 0.10 siendo el valor de combustible por 130 siendo el actualizado, sobre 100 que sería el base. Calculando así tendríamos que 0.10 más 0.35 por 1.10 más 0.40 por 1.20 más 0.15 por 1.08 más 0.10 por 1.30 sería lo que tendríamos que calcular, siendo 0.10 nuestro valor de seguro base que no cambiamos. 0.385 sería la variación que ha tenido nuestro componente de mano de obra,
0.48 la variación que ha tenido nuestro componente de materiales, 0.162 el de equipos y 0.13 el de, ¿cómo se llama esto? El de combustible, dándonos un valor de 1.257 siendo el valor total actual. Esto significa que el nuevo valor de la partida es 1.257 veces el valor original. Es decir, si una partida costaba originalmente 10.000 soles, ahora costará 10.000 por 1.257, siendo igual a 12.570 soles para el mes de julio, para el que estamos trabajando. Siguiente diapositiva, compañero. ¿Dónde se regula esto? La fórmula polinómica está regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, el decreto de ley número 3022.5, por el reglamento de la ley DS número 344/2018F, normas y guías del OCE. El contrato de obra debe tener incluida esta fórmula en el expediente técnico. ¿Cuándo se usa? En obras que duran más de 3 meses, cuando se ha previsto en el contrato, cuando el valor referencial supera a las 50 UIT, una recomendación, y no se aplica si el contrato no lo contempla. Siguiente, compañero. ¿Qué documentos se necesitan? Primero necesitamos el presupuesto detallado de la obra, después el análisis de precios unitarios o el APU, después la formulación de la fórmula polinómica. Cuarto, necesitamos índices oficiales de precios mensuales, o sea, los actualizados y los bases. Y 5, el cálculo del reajuste en planilla de valorización. ¿Puedo automatizar este cálculo? Sí, se puede con Microsoft Excel u otros programas similares. Por ejemplo, en Excel creamos una hoja con los coeficientes, colocamos los índices del mes base y actual. Calcular el factor de reajuste automáticamente y ahí terminaría. Siguiente diapositiva, compañero. Como resumen final tendríamos que, ¿qué es la fórmula polinómica? Es una herramienta que actualiza precios de obra. ¿Para qué sirve? Compensar alzas de precios durante la ejecución. ¿Cómo se construye? A partir del análisis de costos unitarios que usa, coeficientes y valorizaciones de valores y precios, variaciones. ¿Dónde se regula? Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Cómo se aplica? En las planillas mensuales de valorización. ¿Se puede automatizar? Sí, con Excel u otros programas similares. Siguiente diapositiva, compañero. Eso sería todo. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Ahí terminaría nuestra exposición.